¿Qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya sabéis, es Juan Carlos y soy el autor del libro Mente Ecologista, el que tenéis justamente aquí en pantalla. Vamos a seguir trabajando con estos principios, pero antes de nada, recuerda, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Pero si me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única forma que tiene tanto Facebook, Instagram y YouTube de avisaros de que estoy subiendo contenido nuevo. Y ahora sí que sí, continuamos. Bueno, hoy tenemos un vídeo muy especial, ¿vale? Tenemos un contenido pues bastante curioso, ¿no? Y bueno, pues dice tal que así. Mira, vamos a ir un momentillo, vamos a buscar aquí la página. Vale. Aquí está. Perfecto. Para todas aquellas personas que ya tengan mente ecologista en sus manos, estamos en la página 197. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver. Una pregunta que me han hecho a través de las redes sociales. Oye, Juan Carlos, ¿qué es mejor? ¿Un coche de combustión o un coche eléctrico? Vamos a responder a esta pregunta, ¿vale? Bueno, pues es algo bastante bueno, sinceramente. Y bueno, pues vamos allá y tal. Mirad, los coches de combustión fueron los primeros que surgieron. Bueno, los primeros, más bien digamos los primeros comerciales. Porque los primeros vehículos en la historia eran vehículos eléctricos, justamente. Lo que ocurre es que estaban diseñados para recorrer distancias cortas, distancias más pequeñas, ¿vale? Y en el momento en el que las ciudades comenzaron a crecer, esos vehículos eléctricos no tenían la misma función respecto de un coche de combustión. ¿Por qué? Bueno, pues porque un coche de combustión te permite viajar muchísimo más lejos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio. Los coches de combustión. Ese tipo de coches están basados en un motor térmico, y para no entrar en muchos detalles técnicos que incluso os perderéis o incluso a más de uno pues os le aburriría, un motor térmico se basa en inyectar combustible para quemarlo, ¿vale? Y en esa quema se genera energía térmica, por un lado, que esa energía térmica, una parte se transforma en trabajo. El trabajo, recordemos, como forma de energía mecánica para mover el coche. Y una segunda parte son los residuos de la combustión. Esto, bueno, pues lo explicamos, o sea, lo hemos explicado en otros vídeos, pero siempre es bueno repasarlo. Y ahora vais a comprender el porqué. Toda combustión implica que un oxidante, por ejemplo el oxígeno, oxida el producto, o sea, perdón, el reactivo. Entonces, el resultado final de esa combustión interna es un producto que es la consecuencia de la oxidación del reactivo, ¿vale? Del combustible. En función de los componentes químicos que lleve ese combustible, vamos a generar uno u otro tipo de productos. Esos productos se traducen a gases que son lanzados hacia la atmósfera. Y eso tiene un problema medioambiental, un problema de salud para nosotros, un problema de desequilibrio en la naturaleza, ¿vale? Realmente es un problema. Entonces, ponemos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos madera, y esto es real, si tú, por ejemplo, puedes coger madera y la llevas a un microscopio, te vas a dar cuenta de que está formada por estructuras y por anillos, donde los elementos principales son el carbono. Y luego tiene como ramificaciones, que son oxígeno, hidrógeno, ¿vale? Pero los componentes principales, para que tú me entiendas, son el carbono. Entonces, cuando ese elemento es oxidado por el comburente, por el oxígeno, en el momento en el que se rompen esos enlaces,
Esos enlaces van a pasar de carbono con el resto de los elementos a dióxido, son dos moléculas de oxígeno y una de carbono, por eso se llama dióxido de carbono. Y ese es el ejemplo más simple, pero ejemplos existen muchísimos. Si por ejemplo el combustible que tú estás quemando lleva nitrógeno, y eso más bien pertenece a la rama de la ingeniería química, no de física. Entonces, bueno, para todo aquel que quiera saber más sobre este tema, en plan de cuál es el tipo de componente que lleva el combustible y tal, para todas aquellas personas que quieran saberlo, ¿vale? Os recomiendo libros de química, ingeniería química o química o sea, química del petróleo o del crudo, ¿vale? Para todos aquellos que quieran saber más. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que los combustibles fósiles, o sea, que ¿cómo se dice? El combustible que nosotros utilizamos para mover un coche de combustión interna, vamos a suponer que lleva nitrógeno, o vamos a suponer que lleva sulfuro, o sea, sulfuro, perdón, azufre, cualquier otro elemento que no sea el carbono. Entonces, en el momento en el que oxidamos esos elementos por la reacción química, que estamos generando un dióxido de, pues si es nitrógeno, dióxido de nitrógeno, si es azufre, dióxido de azufre, ¿vale? Y cada diferente componente. Dentro de todos los gases que un coche de combustión emite, hay unos que son más contaminantes y otros que son menos contaminantes. Por ejemplo, hasta lo que yo recuerdo, el dióxido de azufre es el responsable de producir la lluvia ácida. No es en sí por lo que lancemos hacia la atmósfera, no, sino por lo que cae hacia el suelo en el momento en el que llueve. Porque recordemos que todo lo que nosotros emitimos hacia la atmósfera, más todo lo que la naturaleza emite hacia la atmósfera, luego vuelve a caer a la Tierra en forma de lluvia, ¿vale? En el momento en el que el agua baja de presión y baja de temperatura al mismo volumen, ese volumen, digamos, de la atmósfera terrestre, una sustancia que se encuentra en estado de gas condensa. Y al condensar se vuelve líquido. Y entonces el líquido sufre la acción gravitatoria, a diferencia de los gases, que sí que los sufren, pero no con tanta intensidad respecto de, por ejemplo, un líquido, lo tira para abajo así. Y todo eso cae hacia la atmósfera. El azufre es una sustancia tóxica para el suelo, ¿vale? El carbono, por ejemplo, o el nitrógeno no. De hecho, son dos elementos completamente necesarios para la vida, tanto el carbono como el nitrógeno. Cada uno, y esto es bioquímica, ¿vale? Bioquímica de las plantas o, bueno, o del suelo y tal, cada uno tiene una función específica. Pero hay sustancias que no, que son muy tóxicas, que son pues bastante nocivas, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, pues cuando el año pasado pues entró en erupción el volcán en las Canarias, justo en ese momento el volcán empezó a emitir y emitir y emitir azufre, o sea, dióxido de azufre hacia la atmósfera y tal, pero luego eso, en el momento en el que condensa, cae. Y todo ese azufre vuelve al suelo. Y en función de dónde caiga, hará uno u otro tipo de daño. Aunque por supuesto esto también depende en sí de cada tipo de bioma. Esto no es una ley universal, de el azufre es malo punto, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el proceso de combustión. Ahora vamos a saltar a un paso, sería digamos un paso intermedio. Tenemos lo que es por un lado los vehículos híbridos, que no dejan de ser más que una mezcla de motor de combustión, que ya hemos explicado, y una mezcla de un motor eléctrico, ¿vale? O sea, una batería. Ese tipo de vehículo produce menos contaminación respecto del primero, pero sigue produciendo contaminación, ¿vale? Eso es lo que es lo segundo. Un segundo tipo, tenemos los vehículos de hidrógeno, pero eso es para tratarlo en otro tema al completo. Forma parte de un motor de combustión, ¿vale? La diferencia es que el producto, consecuencia de la oxidación, no es dióxido de carbono, no es dióxido de nitrógeno ni dióxido de azufre, no, sino que es agua. ¿Por qué? Bueno, pues por el componente de los reactivos, el comburente, que es el oxígeno, y el resultado final, que es el producto, ¿vale? Ya está.
Pero eso, volvemos otra vez a repetir, eso mejor vamos a dejarlo para otro tema. Y es un tema muy interesante. Si os interesan estos temas, ¿vale? Me podéis escribir aquí en plan de, oye Juan Carlos, este tema sí que me interesa. Oye, quiero saber más sobre esto, quiero saber más sobre esto otro, no sé qué tal, ¿vale? Ese tipo de cosas. Me lo podéis escribir aquí. Es más, ciertos temas, por no decir todos los temas de lo que estamos hablando, los tratamos aquí en Mente Ecologista, ¿vale? Y recordad que Mente Ecologista es una obra que yo creé de mi puño eh, y letra, como se suele decir aquí, con el objeto de crear un medio ambiente muchísimo más limpio, es decir, para poder reducir nuestra huella de carbono. Esta obra que yo creé de puño y letra mío fue justamente para enseñar que el cuidar la naturaleza, el mantenerla limpia y tal, no pasa ni por esas organizaciones verdes y tal que dicen que se preocupan por el medio ambiente, no sé qué, pero que en realidad no hacen nada, ni por otras organizaciones políticas que a lo sumo llegan a decir cosas como que cuidaremos de los animalitos y de las plantas, ¿vale? Eso, o sea, eso es de risa. Eso es de risa. Es decir, aquí hay una necesidad real y nadie la está cubriendo. Y esa es la razón por la que yo decidí crear de mi cosecha, de mi puño y letra, como se dice, esto, Mente Ecologista. Este libro te va a enseñar desde cero el programa mental que tú necesitas aquí dentro, con el objeto de que sepa actuar eh, acorde a ese sistema de creencias, ¿no? A esa forma de pensar que aquí enseño. Y la única forma que puedes hacer es adquirirlo, que te voy a dejar el enlace aquí súper simple, estudiarlo y lo más importante, aplicarlo. Porque el conocimiento sin aplicación no sirve para nada, para absolutamente nada. Más cositas. El siguiente paso serían los vehículos eléctricos. Pues mirad, un vehículo eléctrico, es algo súper sencillo. Un vehículo eléctrico simplemente tiene una batería y tiene un motor que va obteniendo la energía que tiene la batería. Entonces, en el momento en el que nos quedamos sin batería en ese vehículo, tenemos que hacer una recarga. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia? En un vehículo de combustión, tú estás trasladando combustible, ¿vale? Ese combustible, pues puede tanto ir como, quiero decir, lo puede rellenar, pero no tiene por qué ser llenado hasta el máximo y vaciado hasta el mínimo. No, ahí no hay problema. Simplemente se trata de un líquido. Tú estás trasladando un líquido, punto. A diferencia de los vehículos eléctricos, aquí ya no tenemos un líquido, aquí tenemos un circuito. Y más que eléctrico, sería un circuito electrónico. Lleva muchísimos componentes, muchísimas piezas y tal, ¿no? Todo pues así, ¿no? Para que vosotros me comprendáis. Son piezas más complicadas, son piezas más, pues eso, ¿vale? Con lo que, bueno, pues, 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 pues eso, simplemente, ¿no? En el aspecto de que el comportamiento de esta clase de circuitos electrónicos es más complejo. Pero para eso, no os preocupéis, ¿vale? Porque para eso decidí crear algo completamente sencillo, muy fácil, Mente Ecologista. Este libro, aunque su conocimiento proceda de las universidades más gordas, las más tochas, no es un libro que tenga un lenguaje excesivamente complejo. No. Completamente es todo lo contrario. Un lenguaje súper sencillo. Cualquier persona lo puede entender. Y ese es mi objetivo. Porque es la única vía que nosotros tenemos como civilización de poder conseguir un medio ambiente muchísimo más limpio. No tenemos otra vía. ¿Vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los vehículos eléctricos. Pues mira, el ciclo de carga y de descarga de una batería no es lineal, como la mayoría de la gente piensa, sino que sigue un ciclo que se llama un ciclo de histéresis. Es una especie como de curva exponencial, en un caso es creciente, en otro caso es decreciente, ¿vale? De tal manera que en el primer periodo, estamos hablando de la carga, estamos hablando de la descarga, en el primer periodo, la carga
es muy rápida y la descarga es muy rápida. Pero en el periodo final, esa carga es cada vez más lenta, muy lenta, hasta que llega a un mínimo. Sigue cargando, pero es un mínimo. Bien, y en la descarga también ocurre lo mismo. Imaginaos, por ejemplo, pues una gráfica. Imaginaos que este sería el tiempo, ¿vale? Y aquí, o sea, en el eje X sería el tiempo y en el eje Y tenemos ¿cómo se llama? Los kilovatios, ¿vale? La potencia eléctrica que estamos cargando a lo largo de ese tiempo. Entonces tendríamos, en el caso de la carga, una curva que sube muy rápido y que poquito a poco se va curvando, hasta que llega a la velocidad mínima, hasta que se carga al máximo. En el caso de la descarga, pues tenemos otra curva que al principio consume mucho, mucho más, pero que poco a poco esa curva, ¿vale? Se va aplanando. Es como si fuera una especie de hipérbola, ¿vale? Una hipérbola matemática para que vosotros lo situéis. A diferencia de las cargas y las descargas, por ejemplo, comparándolo con un vehículo de combustión interna, aquí sí debemos tener mucho cuidado, porque estamos hablando de circuitos eléctricos, no de un simple líquido. Las cargas hay que realizarlas al 100% y las descargas hay que realizarlas hasta el 0% o lo más cerca del 0% posible. ¿Por qué? Porque la batería registra ese periodo de amplitud de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y si queremos que nos dure lo máximo posible este tipo de vehículos, tenemos que hacer justamente eso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es justamente carga 100%, descarga 0% o lo más cerca del 0% posible. Hay que hacerlo así siempre, 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 siempre. Si no lo hacemos, esa amplitud del ciclo, la batería la va a tomar como referencia a lo que nosotros le demos. Si, por ejemplo, el nivel máximo de amplitud es un 100% y el nivel mínimo es un 0%, pues la amplitud será 100 menos 0, que son 100. Pero si la cargamos hasta el 80 y la dejamos en el 20, pues el periodo va a ser 80 menos 20, que es un 60%. Un 60% de la batería respecto de un 100%. ¿Vale? Si tenéis un vehículo eléctrico, os recomiendo que hagáis eso. Siempre al máximo y siempre al mínimo. Ventaja, pues no emite dióxido de carbono, no emite ningún tipo de contaminante a la atmósfera, ni siquiera al suelo, ¿vale? Y bueno, pues te estás trasladando de una forma limpia. El medio ambiente no se está tragando tu porquería. Inconvenientes. Y esto ya va a ser la parte final. Los inconvenientes que tenemos, pues que la batería tiene un ciclo, tiene un periodo de consumo y una vez que tú has consumido toda esa energía que está ahí guardada, pues ya está, ya se vacía y lo tienes que volver a cargar. Y siempre del 0 al 100 y del 100 a 0. Cosa que, por ejemplo, en un vehículo, ¿cómo se dice? En un vehículo de combustión, pues no. Tú lo puedes cargar, lo puedes, por ejemplo, consumir hasta la mitad, rellenar un 20%, luego no sé qué, luego lo vas a agitar, ¿vale? Y no hay problema. Y el segundo error, bueno, más que error, el segundo fallo, pero esto ya no es fallo del usuario en sí. El segundo error que yo veo, vamos a ver, mira, nosotros, bueno, yo vivo en España, como vosotros sabéis. No sé exactamente cómo está la situación de las instalaciones y tal de Madrid para arriba, eso no lo sé. Pero en Andalucía una cosa está muy clara. Aquí en Andalucía, desgraciadamente, vamos siempre con retraso. Siempre. Vamos siempre con retraso. Siempre, siempre, siempre. ¿Es una pena? Sí, ¿vale? Pero, bueno, pues es la realidad, es así. Entonces, el problema que hay es que apenas existen puntos de carga. Yo ya he encontrado, aquí, o sea, en la ciudad, ¿no? Donde yo vivo, yo ya he encontrado diferentes puntos que ofrecen carga y que ofrecen, o sea, sí, bueno, que ofrecen carga. Pero la mayoría de los puntos que he encontrado, pues no funcionan. Puede ser quizás porque lo están programando de carga que funciona y tal, pero es una lástima eh, que ya haya gente con ese tipo de vehículos y tal, y que no los usen. Quiero decir, que no los usen en el aspecto de que no den la oportunidad de que podamos usarlo, de que podamos recargarlo. Es una tontería. Pero luego, por ejemplo, pues esas organizaciones políticas
se les llena la boca del medio ambiente y la atmósfera limpia y combustible cero y el transporte limpio y tal. Entonces, sí, el transporte limpio, meterle un empuje. O sea, con todos los impuestos que os lleváis, podréis hacer esto por los ciudadanos, supongo yo. Así que bueno, pues nada más, señores, que muchísimas gracias a todos vosotros. Recordad, ¿vale? Recordad que si queréis dejar una huella muchísimo más limpia, y ya no solamente por vosotros, si queréis dejar un medio ambiente muchísimo más limpio, queréis incluso, ya no solamente por vosotros, en plan de si sois padres, si sois madres, queréis realmente dejarle un medio ambiente así, hecho polvo, destrozado, o queréis todo lo contrario, o queréis dejarle un medio ambiente que se acerque más, como dice la Biblia, al jardín del Edén. Pues ese es el caso. Mente ecologista. Te voy a dejar el enlace de Mente ecologista para que lo tengas justamente aquí debajo. Y tú, bueno, pues sigues los pasos, ¿vale? Sigues los pasos para que lo puedas adquirir y te envío el libro a la mismísima puerta de tu casa. Fíjate qué proceso más sencillo y más simple. Y también recordad que el asunto del medio ambiente no es asunto de una, de 5 o de 10 personas, sino de toda la humanidad. Por esa razón, todos, y ahora más que nunca, todos debemos ir juntos, ¿vale? Todos a una. Para eso, adquiere Mente ecologista lo antes posible. Así que nada más, señores, muchísimas gracias a todos vosotros. Y también recordad, si me estáis viendo desde Facebook e Instagram, pulsa a seguir y me gusta. Mientras que si me estáis viendo desde YouTube, dadle a suscribirse y activar las campanitas, la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía que tienen estas redes sociales de avisarte de que este canal está subiendo contenido nuevo de manera actualizada, ¿vale? O sea, que yo subo contenido actualizado. Si no lo hace, simplemente la red no te avisa. Así es como funciona. Y que nada más, señores, muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo contenido. Adiós.